Todas, bienvenidos de vuelta al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer el siguiente episodio de nuestra serie de inteligencia artificial aplicada al arte y vamos a explicar cómo se entrenan las inteligencias artificiales o, concretamente, cómo se entrena una red neuronal. Aunque luego, más adelante, veremos que estos métodos son estándares para generalmente la mayoría para generalmente las inteligencias artificiales que nos interesan. Pues, como bien recordaréis del vídeo anterior en el cual hablé de funciones de pérdida, nuestra función de pérdida se veía algo así. Tenemos un gráfico, ¿no? Aquí tenemos realmente solo dos parámetros, realmente hay muchos más, y nuestra función de pérdida, que representa como esta función en 3 dimensiones. Bueno, pues al principio, cuando acabamos de empezar a entrenar la red neuronal, nuestra pérdida será alta, porque lo hace mal, no está entrenado. Y entonces nosotros deseamos entrenar la red neuronal para que la pérdida baje, por ejemplo, desde aquí hasta un mínimo. ¿Por qué? Porque cuando está en un mínimo, como dice la palabra, la pérdida se ha minimizado y tenemos en teoría un buen rendimiento. Entonces, ¿cómo funciona este proceso? Pues este proceso se llama descenso de pendiente. En inglés se llama gradient descent. Vale, ahora veis ya letras muy raras, griegas, pero yo voy a explicarlo poco a poco. Entonces, si lo pensáis, este problema no es más que decir, ¿cómo podemos modificar los parámetros para hacer que nuestra pérdida vaya bajando esta cuesta? Pues esto os podéis imaginar que es como si estuvieses bajando una montaña en la cual estás lleno de niebla, ¿vale? Imaginaos que estáis en una montaña, hay mucha niebla, solo podéis ver alrededor de vuestros pies lo que hay. Bueno, pues si quieres bajar la montaña, un método sería miras a tus pies y miras en qué dirección baja la montaña, ¿no? O sea, tú estás en la montaña, en alguna parte, no sabes dónde, pero quieres llegar abajo. Pues simplemente, si no puedes ver más allá, no puedes ver el camino, miras abajo, miras en qué dirección baja la montaña y lo vas siguiendo. Y vas repitiendo este proceso hasta que llegues abajo. Pues esto es lo mismo. Nosotros cuando entrenamos una inteligencia artificial no tenemos acceso a este gráfico, ¿de acuerdo? Podemos computar la pérdida para unas posiciones, pero no podemos ver todo el plano, ¿vale? No podemos ver toda la pérdida, solo podemos ver la pérdida en la que estamos ahora. Pero otra cosa que sí que podemos ver, y veremos más adelante cómo se calcula, si estáis interesados, sí que podemos ver en qué dirección baja más rápido la pérdida. Y es lo que os he dicho, si imagináis que estáis en una montaña con mucha niebla, no podéis ver el resto de la montaña, pero podéis ver, dado dónde estáis, en qué dirección baja. Y entonces podéis seguir esa dirección. Pues esto es lo mismo. Vale, vamos a hacer un pequeño vamos a recordar un poco, o si no le habéis dado esto, os lo voy a explicar. Si tú tienes una función que toma varias variables, ¿vale? Imaginaos que tenemos una función que toma variables desde x1 hasta xn. Y esta función coge estas variables y te devuelve otro número. Pues nosotros podemos calcular cuál es la pendiente de esta función, o el gradiente en inglés se llama gradient, que te dice en qué dirección de estas variables aumenta más rápido la función. ¿Vale? Esto es análogo a la derivada, que conoceréis muchos de vosotros. Si tú tienes una función, ¿no? Vamos a hacer aquí una función. Si tú tienes una función, por ejemplo, x al cuadrado, ¿vale? La derivada de esta función es cuál es la pendiente de la función en este punto. Entonces, pues eso se hace diferenciando la función. Y para quienes sepáis diferenciar, sabréis que, por ejemplo, cuando x es 1, ¿vale? La pendiente de esta función es 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú haces una línea
que tiene pendiente 2, ¿vale? Justo en este punto, la pendiente de la parábola x al cuadrado es justo la pendiente de esta línea. ¿Y cómo lo podéis ver? Pues ya si queréis, para acabar de visualizarlos, lo hago yo. ¡Boom! Como podéis ver, justo aquí en el punto x es igual a 1, las dos líneas se cruzan, y no solo se cruzan, sino que son tangentes. O sea, ¿cómo puedo hacerlo? Justo si tienes esta pendiente, pues se rozan. Eso quiere decir que tienen la misma pendiente en ese punto. Bueno, pues esto es una derivada, y esto es la función esta de pendiente es el análogo de la derivada en más dimensiones. Y es precisamente lo que pone aquí arriba. El gradiente o pendiente de f desde x1 hasta xn es un vector que es la derivada con respecto a x1 de f, hasta la derivada con respecto a xn de f. Todo esto son derivadas parciales, y lo que quiere decir es que tratamos el resto de variables como constantes, y derivas la función como derivarías una función normal. Y la teoría es que este vector te dice en qué dirección aumenta el gradiente, aumenta la función lo más rápido. Entonces aquí hay un pequeño error, y ahora os lo corrijo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros podemos calcular, y ya lo veremos cómo, podemos calcular cuál es el gradiente de nuestra función de pérdida, ¿vale? Y eso se escribe así, se escribe nabla p. O el gradiente o pendiente se escribe con la letra nabla, griega. Vale, pues justo esta línea que veis, este vector, representa la dirección en la cual la función de pérdida se desciende más rápidamente. Y es el vector de la pendiente, pero es negativo. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Es que vamos a hacer un algoritmo en el que se itera durante ciclos de entrenamiento, y en cada ciclo de entrenamiento vamos a calcular cuál es la pendiente de la función de pérdida, y vamos a mover los parámetros en la dirección que indica este vector. Porque, como os he dicho, este vector indica la dirección en la cual decrece más rápidamente la función. Entonces, este es nuestro objetivo. Si aplicamos este proceso durante muchos ciclos de entrenamiento, en este caso hay 3 ciclos de entrenamiento, como podéis ver, pues vamos a descender en la función de pérdida. Vale, pues este es el algoritmo. Definimos esta x caligráfica como un vector de todos los parámetros. Entonces, como ya sabéis, tenemos una función de pérdida que va desde este espacio hasta los números reales, que ya la hemos definido en el vídeo anterior, y precisamente pues el gradiente de la función de pérdida es la derivada respecto a todos los parámetros de la función de pérdida. Entonces, nuestro algoritmo de entrenamiento es, para z en todos estos, vamos a hacer un bucle que se repita e veces, y e va a ser el número de ciclos de entrenamiento, que en inglés se llama epoch, y empieza con la letra e, por eso pongo una e. Entonces, en cada ciclo de entrenamiento vamos a actualizar los parámetros, las pesas y los biases, y vamos a actualizarlos de esta manera. Vamos a hacer que el vector de los parámetros sea el vector anterior menos una constante eta multiplicado por el vector nabla p, que es el gradiente. Y esta constante eta lo que hace es una constante, lo que se llama un learning rate, y es el grado de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Si tienes un grado de aprendizaje muy alto, los pasos que das hacia abajo son muy grandes. Entonces, ¿qué pasa? Bajarás muy rápido, pero lo que va a pasar es que si bajas muy rápido, pues puedes acabar pasándote del mínimo. Entonces, imaginaos, si los pasos son así de largos, ¿vale? Pues a lo mejor no llegas al mínimo correctamente, sino que vas a ir dando vueltas, porque los pasos son demasiado grandes y no puedes hacer pasos finitos. En cambio, si tu constante de aprendizaje es muy pequeña, llegarás al punto final, pero llegarás muy lento. Entonces tienes que escoger una constante de aprendizaje correcta.
Y esto pues normalmente se consigue mediante experimentación. Vale. Entonces, la pregunta que os estará picando a los que estáis más inclinados hacia las mates es: ¿cómo narices calculamos este vector del gradiente de P? Pues es así, con un algoritmo que se llama backpropagation. Tengo un catarro. Con el algoritmo de backpropagation lo que hacemos es calculamos la derivada, por ejemplo, este es un ejemplo. Calculamos la derivada de la función de pérdida con respecto a las pesas de la capa I. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues usamos una cosa que se llama la regla de la cadena. Y lo que hacemos es, pues, es la derivada de la función de pérdida con respecto a la derivada, perdón, es la derivada de la función de pérdida con respecto a las activaciones de la capa I, multiplicado por la derivada de las activaciones de la capa I por el valor de las neuronas de la capa I, multiplicado por la derivada de las neuronas de la capa I por las pesas de la capa I. Vale, entonces, bueno, pues si no entendéis muy bien lo que realmente está sucediendo aquí, podéis imaginaros, aunque está mal, que esto se cancela. Esto se cancela con esto se cancela con este, y te queda esto de aquí. Entonces, ¿cómo nos ayuda esto? Bueno, pues, ¿qué pasa? Ahora, si quisiese explicaros cómo nos ayuda esto a calcular las derivadas, ¿vale? Es un vídeo muy complicado con matemáticas muy complicadas. Así que voy a hacer un vídeo separado que se llame Backpropagation a secas, en el que voy a ir paso a paso explicando cómo calcular las derivadas. ¿Vale? Como he dicho, es muy complicado y realmente no hace falta que lo entendáis, porque si vais a hacer esto con código, todo esto ya está implementado. No hace falta que manualmente calculéis todo esto, ya está todo implementado. Entonces, solo es para que los que estáis más interesados lo podáis ver. Así como he dicho, haré otro vídeo separado explicando todo eso. Espero que os haya gustado este. Y en el siguiente vídeo explicaremos qué son las convoluciones. Un saludo y hasta la próxima.